Esta es la séptima conversación esotérica acerca de los misterios de Shambhala. Decir misterio ya encubre un secreto que exige ser revelado, singularmente a las personas interesadas en descubrir el objeto supremo de la vida. Debo hacer referencia a algo que he dicho en muchas ocasiones, de que el centro de Shambhala, que es el centro más profundo, más esotérico y más difícil de ser comprendido y penetrado del planeta, puede ser considerado desde el ángulo de vista del esoterista desde tres vertientes distintas. Una vertiente completamente mística, casi incomprensible para nosotros. Otra vertiente de carácter psicológico, que es a cierto punto podemos llegar a penetrarlo, a lo menos en sus estratos inferiores. Y después existe la vertiente histórica, es decir, que Shambhala tiene historia, psicología y misticismo. El aspecto místico corresponde al logos planetario, en su aspecto monádico, y se denomina el observador silencioso, aquel que todo lo percibe, aquel que todo lo vigila, en lo que corresponde al círculo no se pasa del planeta. Lo que podríamos llamar el ego o el alma del logos planetario tiene que ver con el proceso psicológico. Se le llama a este respecto el anciano de los días. Esto ustedes lo pueden ver en la Biblia cristiana. Pero, ¿por qué el anciano de los días? En el libro de los iniciados se le denomina el Señor del tiempo, el Señor de todo cuanto existe. Y es posible, dadas las características de nuestro logos planetario, que pertenece al tercer rayo, que no sea ajena a la vinculación que tiene con el planeta Saturno, asimismo del tercer rayo. De la misma manera que a Saturno se le llama Cronos, o el Señor del tiempo, también al logos planetario se le puede llamar, en su aspecto egoico, el Señor del tiempo. No tiene tiempo. Podríamos decir que la mónada es la eternidad, que el ego, que es eternamente secundario, hasta cierto punto, no llega a ser eterno, pero contiene la gran totalidad del tiempo, se le puede denominar el Señor del tiempo o el anciano de los días. Tenemos después el proceso histórico, que es el que tenemos que tratar de penetrar lo más profundamente que nos sea posible. Porque todo cuanto sucede en nuestro planeta queda archivado en ciertos lugares del planeta, es decir, dentro de la aura de este Señor planetario, o la representación del Señor planetario que llamamos Sanat Kumara. Sanat Kumara es la expresión histórica de esta mónada del logos planetario que llamamos el observador silencioso. Se limita a secundar las directrices, el propósito del logos planetario. Interviene entonces la acción. Todo cuanto se relaciona con Sanat Kumara, porque no podemos penetrar más allá del tiempo, es esta seguridad de que, siendo el alma del planeta físico, tiene que tener una participación muy activa y analógica con nuestro cuerpo físico, porque, tal como decía Hermes Trismegistus, igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Por lo tanto, desde este punto de vista, y tratando de descubrir las razones por qué a Sanat Kumara se le llama, en su expresión física, el doncel de las 16 primaveras, lo cual implica para aquellos que han tenido el privilegio sublime y supremo
de establecer contacto con Sanat Kumara, que no es ajena esta edad aparente de Sanat Kumara con la edad que tiene el planeta Tierra actualmente. De la misma manera que nosotros aparentamos de una u otra manera la edad que tenemos. Sin equivocarnos, casi podemos decir, usted tiene tanto. No sé cómo decirlo. Se trata de la apariencia que tenemos como cuerpo, aparte del ego y de la moneda. Estamos vinculados al tiempo. Yo he tratado de buscar ciertas vinculaciones de acuerdo con Shambhala y de acuerdo con el cuerpo físico, y me ha parecido encontrar cierta solución al problema de la edad de Sanat Kumara o del planeta Tierra, porque es un secreto iniciático, un secreto de Shambhala, el poder descubrir exactamente su edad. Así que quizá nos aproximemos a algo, teniendo en cuenta lo que dice la Vedanta, de que el hombre vive de acuerdo con sus respiraciones, y que cuando el hombre respira adecuadamente vivirá muchos años. Pero actualmente el hombre, normalmente, como humanidad, como grupo, efectúa unas 18 respiraciones por minuto. Haremos unas pequeñas observaciones de tipo, digamos, de cálculo, a ver si podemos penetrar algo este misterio de la edad de Sanat Kumara. Por ejemplo, la edad hombre, mejor dicho, humanidad, porque la humanidad que sacaremos como síntesis no es solamente la edad del hombre, porque el hombre, como ustedes saben, es el ser humano, no vive uniformemente a la misma edad. Unas personas viven mucho y otras personas viven poco, y otras relativamente poco o relativamente mucho. Pero de acuerdo con la Vedanta, tenemos que a 18 respiraciones que el hombre respira por minuto, o que efectúa por minuto, de acuerdo con la ciencia médica, y que le corresponden 4 pulsaciones o latidos del corazón, tendríamos una edad que se llama cíclica en la Vedanta, que son 72 años. Según la Vedanta, la edad no del hombre, sino de la humanidad en su conjunto, lo que vive desde que nace hasta que muere, por el término medio, son 72 años. Es un ciclo que se puede subdividir, esto ya estoy en cuenta, de esta manera. Un ciclo de 18 que corresponde hasta la infancia y entonces la pubertad. 36 es lo que llamamos juventud. 54 la edad madura y 72 es la edad que corresponde normalmente al equipo de toda la humanidad como cuerpo físico. Cuidado, no hablamos del alma, hablamos solamente del aspecto físico. Démonos cuenta que este cuadrado o esta cruz no está efectuada al azar. Se le llama la cruz del tiempo o la cruz del karma, y se nos forma aquí, como ustedes verán, una figura geométrica que corresponde al chakra Muladhara, que es el chakra kármico, que contiene la esfera del tiempo que el hombre tiene que vivir. Cada uno de los señores del karma tiene que ver con una de esas porciones de vida del hombre. Esto, como ustedes verán, quizá no tenga mucha importancia porque lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a buscar otras analogías. 18 respiraciones del hombre por minuto, si lo multiplicamos por 60 minutos que tiene la hora, nos dará 1080 minutos o respiraciones. Pero si multiplicamos estas respiraciones por un día, que son 24 horas, nos dará una cifra que a los cabalistas les interesará, que son 25.920 años, que es lo que tarda la Tierra
en darte una vuelta completa al Sol en un círculo mayor, en todo su apogeo directo, o aquello que técnicamente llamamos la reconversión o retroversión o la ley de síntesis del tiempo, técnicamente descrito como la retrogradación cíclica o de los equinoccios. ¿Cómo se puede sacar esta edad buscando el cuerpo planetario? Humanidad, al cuerpo planetario. Es decir, ¿por qué 25.900 años? Aquí nos ha salido por un proceso matemático, igual que saldrá ahora. Pero ¿por qué vamos a buscar esta cantidad? Precisamente porque la Tierra, la esfera terrestre, por sus características, ofrece una cierta resistencia a su paso por el éter. Primero, porque la Tierra no es completamente esférica, está achatada por los polos y está abriéndose por el ecuador. Primero. Segundo, porque tiene una inclinación de 23 grados 28 minutos de acuerdo con la eclíptica. Entonces este movimiento, que no es uniforme, produce ciertas alteraciones, y partiendo del círculo vernal de Aries, por ejemplo, Aries, y dando la vuelta al planeta alrededor del Sol, cuando llega aquí, llega con un retraso de 50 segundos. Es decir, que cada año la Tierra pierde 50 segundos, se retrasa 50 segundos, y por lo tanto se van acumulando segundos a través del tiempo. Entonces podríamos efectuar también aquí otro cálculo matemático. Podríamos decir, por ejemplo, 50 segundos corresponde a un año. Entonces, si buscamos 3.600 segundos, que corresponde a un grado de meridiano, tendríamos aquí una operación, 3.600 dividido por 50. Nos daría, vea usted, nos daría este número, 72 años. Para demostrar que existe una analogía perfecta entre el hombre y el planeta y el planeta y el cosmos. Ahora, naturalmente, si esto es un grado de meridiano, ¿cuánto retrasará durante los 360 grados que tarda en dar el Sol su vuelta mayor por el cosmos? Entonces veríamos que 72 años, que es un grado, multiplicado por 360 grados que tiene la esfera, nos daría exactamente 25.920 años. ¿Se dan cuenta ustedes la analogía? De lo que es el planeta y lo que es el hombre. Pero hay otra analogía que quisiera discutir con ustedes. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la edad del hombre y la apariencia física de Sanat Kumara. Tiene que haber un motivo mediante el cual se presenta, y a través de las grandes actividades esotéricas de todos los tiempos, de las investigaciones mejores, que siempre aquellos que han tenido contacto con el Señor del mundo llegan a esta conclusión: aparece como un doncel de 16 meses. ¿Por qué no 17 o 15, que parece más oportuno? Es el número 16 y parece claro. Entonces podríamos decir, establecer esta analogía también, ya para buscar la edad exacta de nuestra Tierra, caso de que pueda existir. Digamos entonces, el hombre, un ciclo completo del hombre es a 16, que es la edad aparente de Sanat Kumara, por ejemplo. Entonces, lo que es un kalpa. Un kalpa son 4.320 millones de años. Un kalpa. Suponiendo que un kalpa fuese la edad de vida de la Tierra, tendríamos kalpa
igual a X. Otra regla de 3 que es fácil de realizar, ¿verdad? Y diríamos, perdón, no se puede hacer. Esto nos daría, porque lo he mirado antes, 960 millones de años. Esta es la edad actual de nuestra Tierra. Entonces, ¿cuánto nos falta la Tierra vivir para llegar a culminar el Kalpa? Suponiendo que no sea un banca, digo Kalpa. Es para que veamos la analogía. Veríamos, por ejemplo, entonces que lo que tiene que ser, por ejemplo, un ciclo completo. Le restamos lo que hemos sacado aquí y tendremos lo que nos falta ver todavía como Tierra para completar el círculo, que son las 7 razas dentro del globo. Sería es decir, que nos falta todavía la Tierra 336 millones de años. 3.360 millones. Exacto, 3.360. Fíjense ustedes, a las personas que dicen que viene el fin del mundo. Vamos a buscar la analogía, porque 72 del hombre, 16 aparentes, son 12, 6. Falta vivir 56 años cósmicos al señor Sanat Kumara dentro del planeta Tierra. Eso para que no solamente que existe una relación, y que cuando se habla del doncel de las 16 primaveras, o cuando se habla del anciano de los días, o cuando se habla del observador silencioso, tendremos una guía segura de lo que significa, de lo que implica nuestros ciclos de tiempo. El ciclo de tiempo de la mónada es tan extenso que no cabría en ningún arsenal de números del planeta. La edad del ego, del logos planetario, implica también una cantidad considerable de tiempo que escapa a nuestra concepción. Y esto que podemos captar es incluso una cantidad sobrecogedora, de acuerdo con nuestros cálculos, digamos, matemáticos. Bueno, vamos a continuar con otras cosas, porque eso es solamente una cosa como curiosidad, pero una curiosidad que permite introducirnos dentro del tema de Shambhala, que veamos que hay que descubrirlo por analogía, porque nuestra mente no está capacitada todavía para penetrar dentro del recinto de Shambhala. Nuestra mente está demasiado pesada, tiene demasiada gravitación, demasiados pensamientos, diría yo, para poder penetrar en aquella absoluta precisión, en aquella razón pura que implica Shambhala. Discutiremos ahora un tema que quizá lo hemos discutido algunas veces, pero quizá no en profundidad. Es el tema que tiene que ver con la Cámara de Concilio de Shambhala. ¿Qué hay que entender por Cámara del Concilio de Shambhala? Implica sencillamente que en el tercer nivel o en la tercera esfera de Shambhala existe un lugar donde se reúnen periódicamente el Señor del mundo y los altos dignatarios del planeta en el aspecto espiritual para discutir los asuntos relacionados con la Tierra. Habitualmente se realizan 3 tipos de reuniones o de concilios en nuestro planeta, en Shambhala. Hay uno cuya duración se extiende en 100 años. Se le llama el Gran Concilio. Después hay concilios anuales y concilios trimestrales. En los concilios trimestrales y en los concilios anuales asisten habitualmente, primero, el Señor del mundo, que es la representación genuina del logos planetario. Ocupa Sanat Kumara, el Señor del mundo, en relación con el logos planetario, la misma analogía que existe entre el alma y la mónada.
También se nos dice que es aquella relación que existió en el pasado entre el Maestro Jesús y Cristo. Hay una analogía, pero de evolución muy distinta. El Señor del mundo ha asistido por 6 Budas, 3 Budas esotéricos y 3 Budas exotéricos. Los 3 Budas exotéricos de nuestra actual ronda se les llama los señores de la llama. Vinieron con Sanat Kumara cuando en aquel momento que se instituyó la jerarquía espiritual aquí en la tierra, procedente de la cadena de Venus. Los 3 Budas esotéricos que están actualmente trabajando pertenecen a otro esquema superior. Están ayudando al Señor del mundo porque hay colaboración entre los sistemas logoicos de todos los planetas existentes en el cosmos. Después de estos grandes señores, siempre asiste el señor Buda, aquel que en vida fue el príncipe Siddhartha Gautama. Es un ser que fue el primero que adquirió la liberación aquí en la tierra. Se le llama el iluminado y tenía la 8ª iniciación, por lo tanto está muy cerca del Señor del mundo. Descendiendo por orden jerárquico, tenemos a los 3 jefes de departamento o guías de departamento, que son el Manu, el Bodhisattva y el Mahashohan. Estos 3 grandes señores encarnan las grandes fuerzas del primero, del segundo y del tercer rayo, aplicado a las razas y a la política Manu, a las religiones Bodhisattva y a la civilización el Mahashohan. Después de estos vienen sus agentes de rayo, transmitiendo esas energías cósmicas, que son los 7 Shohanes de rayo, de todos los rayos. Después vienen algunos adeptos, de los cuales hablaremos después, a quienes esotéricamente se les llama unidades o entidades aisladas. Explicaremos después el porqué. Y finalmente, si es normal, con esto queda todo arreglado. Falta añadir a estos los 4 señores del karma que corresponden a nuestro esquema terrestre, los cuales están en relación con los 4 señores del karma del sistema solar, los cuales a su vez están en relación con los señores lepicas de la estrella de Sirio. Como verán, hay una progresión constante de energías constantemente. Cuando el concilio se llama Gran Concilio, que es cuando se realiza cada 100 años y se discuten grandes temas en profundidad, entonces asisten también enviados solares. Es decir, que el logo solar delega de su propia logia a unos adeptos que están transmitiéndole todo cuanto ocurre de interés durante esos 100 años. Les digo esto porque quiero remarcar un hecho fundamental, y es que en el año 1825 tuvo lugar uno de estos grandes concilios. Y en este gran concilio el Señor del mundo presentó la opción, porque es lo más democrático que existe en la jerarquía espiritual, su idea, su intención de extremar la intensidad o abrir una corriente mayor de aquel hilo de vida que unía la humanidad con Shambhala y que, según se nos dice esotéricamente, fue el que engarzó Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní, cuando en su sufrimiento fue el sufrimiento y el parto de unir la humanidad con Shambhala, desvinculada completamente esta fuerza de la propia, digamos, jerarquía. La intención de Sanat Kumara de incrementar aquella fuerza que había establecido Cristo como instructor del mundo hace 2000 años, encontró cierta resistencia por parte de algunos adeptos, grandes adeptos, porque creían
que si se extremase esta fuerza vital del primer rayo sin pasar por el agente catalizador de la jerarquía, podría producir grandes desastres en el mundo. El Señor del mundo, con su inteligencia preclara, dijo que se había previsto todo y que había llegado el momento de producir tales efectos. Entonces, de acuerdo a la jerarquía, de acuerdo a Shambhala, de acuerdo a los enviados solares y de acuerdo a los señores del karma, se incrementó esta fuerza, que consistió naturalmente en una efusión de fuerza de parte del Señor del mundo a través del cetro de poder que se llama el diamante flamígero. Se incrementó esta fuerza del primer rayo sin pasar por la jerarquía. Significaba un peligro de acuerdo con lo que son las energías ígneas del fuego eléctrico de Shambhala. Vamos a analizar lo que produjo esta energía al incidir dentro de los cánones de la humanidad. Al incidir esta energía dentro de la propia jerarquía, provocó el aislamiento de ciertos adeptos que por sus merecimientos, por su evolución, habían tenido el honor de ser tratados directamente por esta fuerza. Se les retiró del rayo de amor de la jerarquía y dentro de la jerarquía se convirtieron en lo que he dicho anteriormente, en entidades aisladas. Aisladas en el sentido de que trabajaban en un nivel de energías cósmicas, no separados de la jerarquía, sino que dirigían aquellas corrientes para la jerarquía. Y están trabajando en virtud de esta fuerza. De aquel momento en adelante fueron admitidos en el gran concilio de Shambhala. Sobre la humanidad o sobre las ramas, el efecto fue tremendo. Pero anteriormente tengo que decir que se conectó a estas entidades aisladas con el planeta Plutón, con las energías del primer rayo que irradiaban desde Plutón, que estaba emergiendo lentamente, pero que tenía poder tremendo del primer rayo. Entonces, todas las unidades aisladas que se van creando de aquel momento en la jerarquía están bajo el poder de Plutón, una energía poderosísima, a pesar de lo pequeño que es el astro. Sobre las ramas de la jerarquía produjo un efecto renovador, porque los discípulos que estaban en probación pasaron automáticamente a ser discípulos aceptados. Los discípulos aceptados pasaron a ser discípulos en el corazón del maestro. Y aquellos que estaban en el corazón del maestro adquirieron la primera y segunda iniciación jerárquica. Vale decir también que aquellos que alcanzaron el corazón del maestro recibieron la primera y segunda iniciación menor, que se reciben en ciertos aspectos, en ciertas galerías de Shambhala. Y dentro de la humanidad produjo el despertar de aquello que llamaríamos el proceso industrial, que todavía no ha parado, continúa su marcha, con todo cuanto contribuyó al despertar de la raza hacia el aspecto técnico. Pero con aquella tremenda energía del primer rayo vino también un ser que todos ustedes conocen, que es Madame Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky vino con esta corriente de energía del primer rayo. Esto pudo hacer que la jerarquía y las unidades aisladas pudiesen penetrar en la conciencia de muchos aspirantes que se convirtieron en discípulos en probación y alcanzaron con el tiempo algunos de las ramas. Produjo también los gérmenes de la división, de la separatividad. Produjo el germen de la guerra. Pero ustedes saben que la guerra siempre es una lucha de voluntades. La voluntad del bien contra la voluntad del mal. La voluntad de aquellos que están parados con la voluntad de aquellos que se hallan en movimiento.
es la lucha de los opuestos. Seguramente que el Señor del mundo había previsto esa situación, pero la situación fue que engendró odio, separatividad, y aquello que estaba latente en los niveles mentales se tradujo en el plano físico, y fue lo que llamamos la guerra total. Una guerra que se inició, como ustedes saben, el año 1914 y que culminó en el año 1945. Hubo un lapsus entre el 18 y el 39, pero la lucha continuaba en los niveles internos y no había ningún arreglo, ninguna situación. Fue provocado. Dense cuenta que a través de la historia solamente ha sido en 3 oportunidades que esta fuerza de Shambhala ha incidido sobre el planeta. La primera gran ocasión que provocó un gran despertar planetario fue cuando el Señor planetario decidió encarnarse aquí en la Tierra. Y entonces fue cuando se nos dice, vino de la cadena venusiana el Señor del mundo y tres discípulos, que constituyen los señores de la llama, más otros seres que venían también con él, y otras cosas que hablaremos con el tiempo, que están relacionadas con la venida de Santo Humada. Pero también provocó esta corriente la venida de los señores solares, que llamamos ángeles solares, los Agnivatas, que crearon el hombre, que del hombre animal hicieron un hombre a través del proceso de la individualización. La individualización es una iniciación que adquirió el logos planetario a través de Sanat Kumara. Constituye la primera iniciación cósmica del logos planetario. Es la cueva en Belén, cuando nace a la vida el Cristo. Después, la segunda gran oportunidad de canalización de esas energías tuvo lugar durante los tiempos de la Atlántida, cuando las fuerzas del mal, como se les dice esotéricamente, habían tomado tanto emporio sobre las fuerzas del bien que amenazaban un desequilibrio planetario. Entonces, otra vez, esta fuerza tremenda del primer rayo, a través de la fuerza del centro, incidió sobre esta raza atlante y hundió en los océanos esta gran civilización. Se nos dice que lavarse el pecado adelante fue lo que trajo la segunda emisión cósmica para los planetarios. El agua, como ustedes saben, es el elemento que vemos en Cristo en el Jordán cuando tiene la segunda iniciación. Después, la tercera efusión tuvo lugar, como les decía a ustedes, en el año 1825, provocando estas espantosas guerras, pero provocando lo demás, que fue una compensación de la destrucción. Porque una vez retañadas las heridas, una vez que el proceso cósmico que tenía lugar en la Tierra se hubo equilibrado, se vio que el Señor del mundo había tenido razón y que la humanidad había salido fortalecida y que por lo tanto muchos aspirantes se convirtieron en discípulos y muchos discípulos adquirieron la iniciación. Y ahora estamos en un punto clave, en un punto crítico del tiempo. Y este punto crítico en el tiempo nos pertenece tan enteramente a nosotros, los esoteristas, que constituye una gran responsabilidad el trabajo de encalzar las energías del primer rayo. Porque tanto ustedes como incluso el más diminuto átomo está sujeto hoy día a una tremenda fuerza. Esta tremenda fuerza del primer rayo está todavía actuando, porque está preparándose la tercera iniciación cósmica del logos planetario. Porque durante todo el proceso de la guerra, esta gran crisis provocó tanto dolor en el ser humano, tanto dolor en los reinos subhumanos, porque ningún reino se escapó de la guerra, que entonces provocó una gran crisis que provocó
automáticamente, como decía, o está en ciernes este proceso de la tercera iniciación cósmica del logos planetario, que viene por el fuego, uno por la tierra, por el agua y por el fuego. Está reproduciendo lo que vemos rápidamente en la vida de Cristo, a través de los misterios, del bautismo, o del nacimiento, del bautismo, de la transfiguración, la crucifixión, etcétera, etcétera. Todo esto para demostrarnos que cuando hablamos de Shambhala, hablamos más bien que de un lugar, de un estado de conciencia, del cual podemos participar. Si podemos participar de esta conciencia cósmica de Shambhala, aceleraremos el curso de la evolución, porque el proceso de la individualización que hizo que el hombre animal se convirtiese en un ser autoconsciente, en un ser humano, se puede transformar en nosotros, que somos seres humanos, autoconscientes, hasta un punto iniciático. Todo cuanto estamos hablando de Shambhala no es para entretenernos, sino para responsabilizarnos, que no es lo mismo. Hay que darse cuenta que estamos pendientes de la decisión cósmica dentro del corazón, porque también no solo la venida de Madame Blavatsky con su enseñanza acerca de los maestros y de la jerarquía, sino la actividad de los discípulos posteriores, principalmente los discípulos del maestro Moria, que trajeron al mundo Agni Yoga, que es el yoga de la nueva era, que es el yoga del primer rayo, que todos y cada uno de nosotros podríamos actualizar si tuviésemos la valentía de enfrentar situaciones. Por tanto, estamos en una situación realmente crítica y al propio tiempo creadora. Estamos tratando de vivir de acuerdo con una realidad presentida, y esta realidad está aquí y ahora. Y lo mismo que estamos viendo la relación que existe entre los cuerpos, dense cuenta que nuestra alma está también en contacto con el alma del logos planetario, y que nuestra mónada está conectado con algún logos planetario, y que este logos planetario exige ser descubierto, como la verdad exige ser descubierta por el discípulo. Y hablo, me parece a mí, a un grupo de discípulos que quieren trabajar abiertamente, que quieren responsabilizarse, que quieren cooperar con Sanat Kumara en este proceso de regeneración del mundo. Naturalmente, si viniésemos aquí solamente para aprender esoterismo, yo creo que perderíamos el tiempo. Hay que vivenciar el esoterismo, hay que vivenciar el espíritu, hay que tratar de vivir la realidad. Esto solamente es un pequeño caramelito que se da para que la gente atraiga. El conocimiento atrae, pero el conocimiento no es solutivo. El conocimiento solamente invita a la responsabilidad. Dense cuenta que el conocimiento trae poder, y que el poder, como siempre que hablo de Shambhala tengo que repetir, este poder latente en nosotros nos puede destruir. El conocimiento nos puede destruir, y por lo tanto, para que el poder del conocimiento no nos destruya, deberemos adquirir la gloria de la responsabilidad. Y creo que por ahora hay bastante. Quisiera que ahora ampliásemos quizá el tema con preguntas. Bueno, hay reacciones que cuando se habla de cosas ocultas y misteriosas, yo siempre tengo mucho interés en decir que cuanto se diga aquí se acepte únicamente como una hipótesis para trabajar mentalmente después. De nada sirve aceptar o rechazar. El que rechaza es porque no discierne, y el que acepta es porque tampoco discierne. Entonces el discernimiento es la base, y la base está precisamente en discernir. Entonces,
Esto se puede decir, no lo acepto, me encuentro desplazado. Entonces, paralizar con el entendimiento, dejar que vaya fluyendo la energía. Ahora bien, si hay realidad en los comentarios esotéricos, si hay respuesta esotérica, no conocimiento esotérico, dense cuenta que elijo muy intencionalmente mis palabras. Si hay voluntad esotérica y no solamente tratar de adquirir conocimiento esotérico, habrá una atención que por vía infusa, si ustedes me lo permiten, ustedes comprenderán lo que es verdad, lo aceptarán sin darse cuenta. Y en cambio, si están muy atentos, si algo no es verdad, ustedes lo rechazarán, sin más, sin darse cuenta. Ahora bien, les decía esto porque hay que explicar bastante lo que se llama el proceso que tiene lugar en el Jordán cuando Jesús es interpenetrado por Cristo. ¿Por qué tuvo que venir Sanat Kumara a adoptar un cuerpo físico aquí en la tierra? Sino porque el logos planetario no podía descender más allá del plano búdico, debido a la grandeza de su experiencia espiritual. Entonces, Sanat Kumara tiene la misma relación que el Maestro Jesús con Cristo. Es decir, que cuando llegó el momento, cuando el momento fue llegado, como dice la Biblia, y el Verbo se hizo carne, el Verbo no puede descender más allá del plano búdico. Entonces tiene que haber, desde el plano físico y desde los niveles inferiores, un alma lo suficientemente grande, lo suficientemente pura y desarrollada para poder coger aquellos principios y establecerlos dentro de sí concretamente. Entonces hay que darse cuenta que lo que se introdujo en el cerebro y corazón de Jesús en el Jordán no fue la vida de Cristo, sino el lazo con Cristo. Desaparece el ego de Jesús y entra el ego crístico. Y entonces desde aquel momento es Jesús el Cristo o Jesucristo. Es que la Iglesia no ha llegado nunca a interpretar estos valores. Y es porque Jesús, Cristo, después Jesucristo, cuando se enlaza el Verbo con la carne. No sé si me ha comprendido. Claro que son cosas que nosotros sabemos, porque lo mismo que hizo Sanat Kumara con respecto al logos planetario, lo mismo que hizo Jesús con respecto a Cristo, es lo que hizo el ángel solar con respecto a nosotros, porque estableció un contacto con la morada y entonces nos ayudó. Y nosotros tenemos un deber kármico con los ángeles solares, con el ángel solar de cada uno. Por lo tanto, hay aquí una materia muy delicada de atención. Y quisiera no que meditasen intensamente, sino que estuviesen abiertos a esta inspiración. La inspiración jamás viene por el razonamiento. La inspiración viene cuando la mente ha quedado totalmente vacía. Naturalmente, si estamos pensando, adquiriremos conocimientos, pero no la verdad. Digo que estoy hablando, me parece a mí, a un grupo de discípulos interesados en descubrir el valor de la verdad, que no es el valor del conocimiento o de la serie de conocimientos con los cuales se adorna la verdad. Si llegamos a esta conclusión, si podemos vivir de acuerdo con esas características de nadencia, si podemos decirlo así, entonces veremos que la verdad y nuestra mente y nosotros somos la misma cosa, que la verdad está por doquier, que no está confinado en ningún cerebro ni en ningún organismo, no con cualquier tipo de religión. Si acepta la religión será con autoconciencia plena, pero que no será mi engaño, porque la religión es la verdad organizada. La religión organizada es la verdad organizada, la verdad teológica.
Por lo tanto, hay que distinguir cuando queremos aprender la realidad en sí, o cuando aceptamos un instructor, o aceptamos cualquier tipo de ideal para crecer. El hombre solamente crece cuando está en contacto consigo mismo, sin intermediarios. Desde el momento en que desaparece el intermediario, el hombre se libera. Hay que pensar en esto y tener en cuenta cuando les hablo de que no hay que tener nada aquí dentro para captar la verdad. Significa que no hay que tener tampoco ningún instructor de guía dentro de la conciencia. Es la conciencia del yo la que tiene que surgir por sobre todas las cosas. Has hablado de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, cuando escribió La Doctrina Secreta, estaba inspirada por Sanat Kumara. Pues no sé. Estaba inspirada simplemente. Seguramente, ¿no? Madame Blavatsky, como digo, surgió como una emanación correcta y perfecta del primer rayo. Quizá es el único ser discípulo que vino con esta corriente, porque los demás no podían resistir esta corriente. Entonces, si analizan la vida de Madame Blavatsky, no verán un ser amoroso, sino un ser firme y dinámico hasta el fin. Pero a través de ella hemos podido tener la condensación de los viejos comentarios de los libros de los iniciados del pasado, concretados en sus libros, en la Doctrina Secreta y en su vida, pese a sus detractores. Pues aquel que detracte a Madame Blavatsky es un mal nacido, si es esoterista, porque no sabe de qué habla. Entonces, la contestación de todas estas cosas que trajo no solamente la creación de la sociedad teosófica, sino que sus discípulos recibieron la corriente del primer rayo y muchos se iniciaron dentro de esta corriente. Y todavía no hay ningún libro que puede ser superior a la Doctrina Secreta, ni aquellos mensajes de los extraterrestres. No hay ningún mensaje extraterrestre que tenga valor de cualquier libro de Madame Blavatsky. Entonces, ¿por qué damos tanta importancia a los extraterrestres? Si tenemos la joya del loto aquí entre nosotros y dentro del corazón. Sí. Has hablado del impacto de la energía del primer rayo en los adeptos, Sí. en la humanidad, en los discípulos de Madame Blavatsky. Sí. Pero nos hablas del impacto de la energía del primer rayo a las personas como nosotros aquí y ahora. Bueno, yo creo que somos discípulos, porque si no, no estaríamos aquí. ¿Se han preguntado por qué vienen aquí? No se lo pregunten, porque es una corriente de vida que les trae aquí. Por lo tanto, están sujetos, todos ustedes, a la influencia de ese primer rayo todavía. Si no, no valdría la pena, porque se les presenta la opción de ir aquí o al cine o cualquier otra parte, yo qué sé. Vienen aquí porque sienten algo en su corazón y tratan de descubrir lo que quiere su corazón. Yo les digo a ustedes que cuanto más sientan este corazón y menos la mente, más comprenderán la energía de Shambhala, más comprenderán la estructura mística del Agni Yoga, el yoga del fuego o el yoga de síntesis, que es una efusión del primer rayo. Pues si creemos que el primer rayo no tiene sensibilidad, si precisamente el primer rayo en el corazón es lo que despierta al hombre hacia la síntesis, entendiendo por síntesis no el extremo de cualquier posición, sino el centro místico de todos los opuestos. Por lo tanto, Agni Yoga proviene exactamente del cuarto subplano del plano búdico, es decir, del cuarto subplano del cuarto plano. Por lo tanto, se trata de unificar todos los principios creadores del hombre. Se trata de unificar el sentimiento que impele la obra del Manu, la obra del Cristo o del Bodhisattva, el instructor del mundo, y la obra del Mahāshohan, para que se vea un conjunto sintético, que lo de arriba y lo de abajo se complementan en el centro, siempre como aquí. Los extremos, positivo y negativo, dan como consecuencia en el centro la luz. Y esta luz es la verdad.
y es sencillo de comprender e interpretar. Aplíquenlo ustedes a la vida psicológica y se darán cuenta de lo fácil que es vivir en estas condiciones, situándose siempre, como decía Buda, en el centro de cada opuesto, dentro, en el filo de la navaja, vigilantes constantemente. Más que aprender, estén ustedes atentos. Bien mirado, ustedes no pueden aprender si no están atentos. Entonces vamos a buscar una jerarquía de atención. Y me pregunto, ¿cuál será el mejor de nosotros? No para emularlo, sino para adorarlo. Porque señala un camino. Porque abre un derrotero de luz dentro del silencio de su mente. Y su mente inmaculada debe captar la verdad. Entonces puede instruirnos aquel que capta la verdad. No con palabras ni con gestos, sino con el estímulo de su acción, de su aura magnética, de la radiación que todos poseemos en una cierta medida. Y como que hablamos de Zambala y de cosas trascendentes, les diré a ustedes que a medida que vayan viviendo, a medida que vayan observando como hace el logos planetario, que es el observador silencioso de todo su esquema, a medida que ustedes se vayan observando, adquirirán una atención que está conectada con la mónada, ya ni con el ego ni con la personalidad. La atención profunda, la expectación serena está conectada con la mónada, no con el cerebro simplemente, o con el corazón. Si se dan cuenta de esa situación, otro espíritu de luz y de buena voluntad surgirá de sus corazones y de sus mentes. Y entre todos podemos crear una nueva situación mundial. Reorientaremos esta corriente de energía del primer rayo hacia los asuntos humanos, hasta lo más profundo de las crisis planetarias. Y podremos crear un milagro de orden en este siglo de caos. Poco silencio, me va muy bien ahora. Moltes gràcies.